Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Manuel Rivera González y este es mi video de mi proyecto integrador de la materia Mecánica Clásica. Un cuerpo rígido es todo cuerpo o sistema de partículas en que las distancias son fijas y constantes entre ellas. Es decir, si el cuerpo es sometido a una fuerza externa, no sufrirá deformación. Por ejemplo, un balón de fútbol, al recibir una patada no se deforma, solamente sale proyectado a gran velocidad. Para entender mejor el concepto de equilibrio de cuerpos, consideremos lo siguiente. Número 1. Las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en equilibrio deben ser de la misma magnitud, es decir, que la suma de las fuerzas externas sea igual a la suma de las fuerzas internas. Número 2. Un cuerpo también permanecerá en equilibrio si se sabe dónde se localiza su centro de gravedad. De esta manera podíamos manipular un poco las fuerzas e igualarlas. Por ejemplo, podríamos considerar que todos los cuerpos sólidos son cuerpos rígidos, los cuales pueden ser sometidos a tres tipos de movimientos, los cuales son traslación, rotación y rodante. El equilibrio estático es cuando un cuerpo permanece en estado de reposo ante la acción de fuerzas externas. Por ejemplo, al sentarnos en una silla que no tenga respaldo, debemos tener una postura rígida, ya que podríamos perder el equilibrio y caer de ella. Una partícula se encuentra en equilibrio estático cuando ninguna otra fuerza actúa sobre las mismas. Las fuerzas se clasifican en 5 tipos diferentes, dependiendo del punto o puntos donde se actúan sobre una partícula. Número 1. Fuerzas coplanares son aquellas que actúan sobre dos dimensiones. Fuerzas no coplanares son aquellas que actúan en tres dimensiones, por lo tanto pueden ser planos distintos. Número 3. Fuerzas colineales. Se presentan sobre un cuerpo o un solo plano. Pueden actuar en el mismo sentido o en sentido contrario. Número 4. Fuerzas concurrentes. Actúan sobre un plano partiendo del mismo punto para formar un ángulo. Número 5. Fuerzas paralelas. Son distintas fuerzas actuando sobre un mismo cuerpo, pero estas no interactúan entre ellas. El equilibrio dinámico se produce cuando un cuerpo en movimiento modifica su centro de gravedad, manteniéndose estable. En todo sistema en equilibrio dinámico, la suma de las fuerzas que actúan, incluidas las de inercia, es cero. Por ejemplo, cuando nos paramos en un solo pie, ahí estamos manteniendo el equilibrio, manteniéndonos estables. Fuerza de inercia es la que actúa sobre la masa cuando un cuerpo está sometido a una aceleración y solo es detectable por lo que está ligado a ese sistema acelerado. Por ejemplo, cuando vamos en un coche y se frena bruscamente o cuando se toma una curva, notamos que sobre nosotros actúa una fuerza dirigida en sentido contrario al movimiento que nos impulsa la cabeza.